En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuestro tema: el Espíritu Santo y tú. El Espíritu Santo en la vida individual, personal de cada creyente. Hay dos connotaciones importantes que no podemos pasar por alto. Lo primero que podemos hablar es acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, en la vida de aquella persona que se rinde a Jesús, que permite en su vida el señorío de Cristo. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, no estamos hablando de otra cosa más que de el señorío de Cristo en la vida del creyente. De allí el llamado que hace el Señor a sus seguidores cuando les dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? O también aquel otro llamado de atención cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos creyentes consideran el reino de Dios o el reino de los cielos como algo futuro, como algo que algún día va a venir, que algún día va a acontecer, o en el cual algún día van a entrar. La Biblia nos muestra que el reino de Dios o el reino de los cielos ya está entre nosotros. No es algo futuro, es algo presente, es algo de hoy, es algo de la hora, que es el reino de Dios. Lo podemos definir de una manera sencilla como el señorío de Cristo en la vida de las personas. Aquellos que por la fe aceptamos el gobierno de Dios, el señorío de Cristo en nuestras vidas, entramos en el reino de los cielos. De hecho, la gran razón por la cual el Imperio Romano persiguió a los primeros cristianos no fue por su fe, no fue por seguir a Jesús, fue por decir que Jesús era su rey y afirmar que tenían un nuevo rey y que ese rey se llamaba Jesús. Y si hay algo que el imperio nunca aceptó, fue el hecho de que dentro de su territorio alguien dejase de lado la soberanía, el gobierno del emperador, para tener otro rey. Cuando ellos comenzaron a hablar de Jesús como su rey, comenzaron a tener problemas. El Imperio Romano era un imperio que era tolerante con la religión. De hecho, había toda clase de religiones en el Imperio Romano, religiones que con el paso del tiempo quisieron cristianizar, dioses que con el paso del tiempo se convirtieron en objetos de veneración, dándoles títulos o prerrogativas como cristianos, llamando a algunos de los dioses de la antigüedad con los nombres de los apóstoles, con los nombres de los santos de la iglesia en aquel entonces. El imperio toleraba las religiones, lo que no toleraba era el desconocimiento al gobierno, al señorío, al dominio del emperador. Por eso aquella historia muy conocida, cuando se les pedía a los cristianos que dijeran: César es mi Señor, y ellos decían: Jesús es mi Señor. No es César quien gobierna mi vida, es Jesús quien gobierna mi vida. Y en esto podemos nosotros ver el verdadero reino de Dios, el reino presente. Ahora, la Biblia nos habla de un reino futuro,
es llamado el reino milenial, en el cual el mismo Señor Jesucristo, de una manera personal, de una manera literal, gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Pero en este tiempo estamos viviendo un reino espiritual, el reino de los cielos, el reino que fue anunciado por el Señor Jesucristo. Y aquellos que aceptamos este reino y que vivimos bajo el señorío, bajo el gobierno del Rey, del Señor Jesucristo, pues estamos en el reino de los cielos, estamos en ese reino de Dios en esta tierra. A esa gente, a esas personas, a esos ciudadanos del reino, es a quienes el Señor se dirige para hablarles, para enseñarles, para mostrarles el camino, para mostrarles no solamente las demandas del reino, sino también las bendiciones del reino. No solamente podemos decir responsabilidades, sino también el alcance del reino en la vida de cada uno de ellos. Entonces la Biblia nos muestra que hay una obra del Espíritu Santo en la vida de ellos, en la vida de aquellos que previamente han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Hay una obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, y esa obra que el Espíritu Santo hace en el creyente es lo que el apóstol Pablo considera como el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es el fruto, es la manifestación. Un árbol no da muchos frutos, un árbol da un fruto, y ese fruto pues tiene múltiples manifestaciones, si se pudiera decir así. Por ejemplo, el árbol de mango da mango, pero da muchos mangos, pero el fruto es el mango. Cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente, estamos hablando del fruto. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, el apóstol Pablo dice más, y ese más nos conecta con lo que viene diciendo atrás. Lo que viene diciendo atrás es lo que el apóstol Pablo denomina las obras de la carne. Y las obras de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y luego dice más el fruto del Espíritu, aparte de las obras de la carne, sacando de la vida de la persona las obras de la carne. Ahora viene esa obra interna, obra personal en cada creyente, que es el fruto del Espíritu Santo. Reitero, el fruto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Más que un culto bonito, más que algunas veces los predicadores y los creyentes tienen el obrar del Espíritu Santo como algo, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Cuando el predicador habla del Espíritu Santo, como que el ambiente se electriza y la gente comienza a tener manifestaciones y cosas y situaciones, pero muchas veces se olvida la obra del Espíritu Santo en el creyente. Interesante lo que el Señor Jesús dice, o lo que la Biblia dice, porque no podemos esperar fruto bueno de un árbol malo, pero tampoco podemos esperar fruto malo de un árbol bueno, porque el árbol, cualquiera que sea, se conoce por el fruto. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, nos hace nueva criatura, y la morada, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo que produce ese fruto que antes no era posible, porque reinaba en nosotros las obras de la carne, porque quien tenía el dominio de nuestras vidas
eran las obras de la carne. Pero ahora que el Señor, ahora que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ahora comenzamos a dar un nuevo fruto. Ese fruto se llama el fruto del Espíritu Santo. Y allá en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice el apóstol Pablo: contra tales cosas no hay ley. El que vive en las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El que vive en el fruto del Espíritu Santo no necesita ley, porque la ley de Dios está escrita en su corazón y está produciendo el fruto que la ley exige. Pero ese fruto no lo produce el creyente, ese fruto lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese es el primer aspecto, lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, lo que el Espíritu Santo hace en ti. La mayoría de creyentes están enfocados en el segundo aspecto. El segundo aspecto es lo que el Espíritu Santo hace con tu vida, lo que el Espíritu Santo hace contigo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada miembro de la iglesia, con cada uno de los que somos parte de la iglesia. Y a eso se le llama los dones del Espíritu Santo. Capítulo 12, capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y nos habla de que en la iglesia todos tenemos diferentes dones, pero que todos los dones son dados para edificación, que todos los dones son dados para que la iglesia sea edificada. Triste es que hoy muchos utilizan los dones que Dios les ha dado, que no son de ellos, que son de Dios, y los utilizan no para edificar, sino para destruir, sino para arruinar, sino para dividir, sino para causar tropiezo en la vida de los creyentes. Pero el apóstol Pablo es claro cuando dice: no quiero, hermanos, capítulo 12, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En la condición en que vivían las personas en Corintio, eran llevados a la idolatría, eran llevados a los ídolos mudos. Ahora conocen al Señor, y Pablo les dice: ahora que ustedes conocen al Señor, no quiero que ignoren los dones, acerca de los dones espirituales. Y por supuesto que el apóstol Pablo nos enseña acerca del uso y de la manifestación de esos dones y la función de esos dones. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 14, en el versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Esas son las tres funciones del don de la profecía, no del ministerio del profeta, porque el ministerio del profeta está en el capítulo 4 y versículo 11 de la carta a los Efesios. Aquí Pablo está hablando es de el don de profecía, y dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es triste escuchar algunos llamados profetas o algunos que se dicen tener don de profecía, hablando cualquier cosa, diciendo y prometiéndole a la gente cosas que luego nunca se cumplen y que nadie responde tampoco. Qué bueno que el que se atreve a profetizar también tuviera el carácter de responder por lo que dijo. Entonces hay un montón de gente ilusionada porque alguien vino y les dijo que iban a prosperar, que su negocio iba a ser mejor, que su familia se iba a convertir, y luego pasan los años y ni están mejor, ni el negocio prospera, ni la familia se convierte, y el profeta sencillamente se hace como que no es con él. Entonces mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 3 del capítulo 12:
Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y creo que no es el sencillo hecho de decir Señor Jesús, lo cual cualquiera lo hace. Es el hecho de reconocer el señorío de Cristo, el gobierno del Señor, el reinado de Cristo en nuestras vidas. Creo que es a eso a que apunta el apóstol Pablo, más que a la mera expresión de decir Señor Jesús, es al reconocerlo. Creo que para un judío como Pablo, y para algunos judíos como los que fueron primeros lectores u oyentes de la carta, llamar a alguien Señor tenía una connotación más fuerte, tenía una connotación mucho más amplia, pero también mucho más de reconocimiento, porque si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Si Él es el Señor, Él es el que manda. Si Él es el Señor, yo soy el que obedezco. Si Él es el Señor, Él es el que dice, y yo soy el que escucha, y yo soy el que obedezco lo que Él dice. Entonces, cuando Pablo dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, está hablando de esa realidad, de la realidad de reconocer a Jesús como Señor. Muchos creyentes reconocen a Jesús como su Salvador, pero muy pocos lo reconocen como su Señor. Muchos están dispuestos a poner su vida en las manos del Señor para ser salvos. Pocos están dispuestos a poner sus vidas en las manos del Señor para ser gobernados, para ser dirigidos, para ser encaminados en la dirección correcta por el Señor. Muchos quieren que Jesús los salve, pocos quieren que Jesús los mande. Muchos quieren que Jesús los lleve al cielo, pero muy pocos quieren que Jesús determine el camino que los va a llevar al cielo. Muchas personas están dispuestos a rendirle su vida a Jesús el Salvador. Muy pocos están decididos a colocar en las manos de Jesús el Señor su destino, su andar, su caminar, su vivir. Hay quienes dicen, Señor, que se haga tu voluntad, pero en el momento están tomando sus propias decisiones, están determinando su propio caminar. Qué bueno que hoy podamos ver a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Nadie puede llamar a Jesús Señor. No sé si lo pueda decir, pero creo que se puede. Nadie puede hacer a Jesús su Señor si no es por el Espíritu Santo. Recuerde que hablamos en otra enseñanza acerca de lo que el Señor Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y de juicio porque él se va a ir y no le verán más. Déjenme, se lo leo concretamente en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Dice en el capítulo 16: pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús es tu Salvador, pero Jesús también es el Señor de los salvados. Jesús es el que te rescata de la condenación, pero también es el que te gobierna para tu glorificación. Es importante, y como lo decíamos en alguna enseñanza anterior, en algún compartir anterior, que no es caminar con Jesús, es caminar en Jesús, es vivir en Jesús. No es permanecer con Jesús, es permanecer en Jesús. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho. Quizá hemos fallado en eso. Queremos andar con Jesús,
pero no queremos andar en Jesús. Ahora dice el apóstol Pablo entonces ahí en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y luego dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el provecho del cuerpo. Porque todo lo que Dios da en el cuerpo es para provecho del cuerpo. Dios no da lo que Él da para provecho personal, es para provecho del cuerpo, para que todo el cuerpo, y cuando hablamos del cuerpo hablamos de la iglesia, nadie tiene exclusividad en lo que tiene ni en lo que Dios le ha dado. Lo que Dios le ha dado a usted es para que el cuerpo sea beneficiado para provecho del cuerpo, para provecho de la iglesia. Pero si usted se centra únicamente en usted, únicamente en su grupo, únicamente en lo que sea, seguramente esos dones que Dios le ha dado no van a estar siendo usados para lo que Dios determinó, sino para el capricho de alguien que piensa que puede hacer con las cosas de Dios lo que quiera. Y por eso Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, el tiempo ha pasado, se ha ido este ratico de compartir. Ayer tuvimos algunos tropiezos técnicos y también pues tuve que asistir a una, ¿cómo se puede llamar? A una consulta médica, pero aquí estamos en pie siguiendo adelante. Para todos ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, un feliz día, muchas bendiciones y no se olvide, Jesús es el Señor de tu vida, de tu casa, de tu andar. Jesús, el que murió en la cruz, es el Señor.